A ver, déjame un ratito. Dar completa pantalla, un ratito la presentación. Ahí está. Como le estaba comentando a ustedes, disculpen, aritmética, semana 1, ciclo virtual verano 2023. ¿No? Aritmética, semana 1, ciclo virtual 2023. El tema de la semana es lógica proposicional que vamos a trabajar hoy día. Entonces, este tema, como le volví a mencionar, es relativamente conocido. Pero antes de toda presentación, vamos a mostrar el contenido o los temas que se van a tratar. Vamos a ver. Ahí está el mural de la Ciudad Universitaria de San Marcos. Contenido de la semana 1. Muy bien. La primera parte es, hablaremos sobre la definición propiamente dicho de una proposición. En general, una proposición lógica. Como segundo punto, hablaremos de los famosos conectivos lógicos. Algunos le llaman conectores lógicos, otros, entre comillas, dicen son operadores lógicos, entre comillas. Como tercer punto, vamos a hablar sobre las tablas de verdad. Cuarto punto, hablaremos sobre tautología, contradicción y contingencia, ¿no? Dentro de la tabla de verdad, ¿no? Al final, en la matriz principal de la tabla de verdad, hay veces salen puras verdades, ¿no? Toda la columna puras verdades, la llamamos tautología, como veremos, o a veces me salen puras Fs, le llamamos contradicción, y cuando me salen por lo menos uno de cada uno, le llamamos contingencia, como lo veremos a continuación, no se preocupe. Y como punto 5, hablaremos de las principales leyes lógicas, o lo que algunos, entre comillas, también le llaman el álgebra, ¿no? El álgebra de las leyes lógicas, ¿no? Entre comillas. Muy bien, esos son los 5 puntos que vamos a tratar hoy día en nuestra primera semana, ¿no? En nuestra primera reunión. Dicho esto, comenzamos. Decimos así, a ver, rápidamente. Lógica proposicional es el temario general, digamos así, de esta semana. La lógica proposicional, dice, es la rama de la lógica matemática que estudia a las proposiciones en general. Muy bien. Pero nosotros vamos a dar mayor énfasis a la proposición lógica. ¿Qué es una proposición lógica? Una proposición lógica, de una manera simple, es todo enunciado de expresión, caracterizado por ser verdadero V o falso F mayúscula, pero no ambos a la vez, ¿no? Esa sería la manera más simple, ¿no?, de definir a una proposición lógica. Nosotros en el PPT lo estamos definiendo así, dice. Una proposición lógica es un enunciado coherente, dice, caracterizado o que se caracteriza por ser verdadero o falso sin ambigüedad en un determinado contexto. O sea, en otras palabras te está diciendo, si te habla, para que sea una proposición lógica, tiene que ir así de frente. O es verdad o es falsedad. No hay otra cosa. No puedo decir, creo que por un momento va a ser verdadero y por otro momento falso. No, señor. Es o verdad o falsedad. Listo. No hay otra, no debe haber ambigüedades. Eso es lo que me dice una proposición lógica de acuerdo a la definición que estamos mostrando. Muy bien. Pero dentro de después veremos algunos ejemplos. Dentro de las proposiciones lógicas hay de dos, digamos, ¿no? Hay de dos clases o de dos tipos que podríamos decir. Proposición simple y las proposiciones compuestas, ¿no? Las proposiciones simples y las proposiciones compuestas, podríamos decirlo así, ¿no? Cada uno tiene una cierta característica afín, ¿no? Una proposición simple lo vamos a definir de esta manera, así lo definimos. Una proposición lógica es simple, o algunos le dicen, o atómica, le dicen así, si no contiene conectivos lógicos
ni el adverbio de negación. Se le simboliza con las letras P, Q, R, C. O sea, dice, si no contiene conectivo lógico. La pregunta que uno sería, oye, profe, ¿y cuáles son esos conectivos lógicos que habla? Porque acá dice, una proposición lógica es simple o atómica si no contiene conectivos lógicos ni el adverbio de negación. Aquí hay conectivos lógicos. Vamos a adelantarnos un poquito, dices tú. Un poquito nada más, no nos vamos a adelantar mucho tampoco. Cuando acá voy a delinear, cuando habla de conectivos lógicos así, cuando habla de conectivos lógicos así, cuando habla de conectivos lógicos, no porque ahorita no lo hemos puesto que es un conectivo lógico, ¿no? Yo digo, un conectivo lógico, me voy adelantando un poquito, es lo que le llaman algunos un conector lógico o algunos también de la manera más simple, entre comillas, le llaman un operador lógico. ¿Cuáles son esos operadores? Primero comenzamos con la negación. Lo vamos a ver enseguida, también no se preocupe, lo vamos a ver. Sino solamente para refrescar qué dice, cuando dice una proposición lógica es simple o atómica si no contienes allá. Si no contiene, ¿quiénes son esos conectivos? La primera sería así, que veremos a continuación también. La negación, así. La negación. Muy bien. Luego viene el y, o sea, la conjunción. Luego viene el o, la disyunción. Luego viene la condicional, así una flechita, digamos así. Luego viene flecha ida y vuelta, así, flecha ida y vuelta. Y el llamado disyunción fuerte, ¿no? Disyunción débil es el O y esta es la disyunción fuerte del triangulito, ¿no? Esos son lo que cuando se dice conectivos lógicos, eso es lo que vamos a tratar enseguida. ¿Quiénes son esos conectivos lógicos? Son la negación, la más simple, o sea, el adverbio de negación, el más simple, la negación denotado así, el y, la conjunción, la disyunción débil, la condicional, la bicondicional y el triangulito o la disyunción fuerte, que le llaman algunos. Esos son los conectivos lógicos que vamos a ver ahorita enseguida. Entonces dice, una proposición lógica es simple o atómica si no contiene esto que está acá, ¿no? Y el adverbio de negación. Usualmente se le simboliza con las letras minúsculas del alfabeto, P, Q, R, T, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Y la otra es la proposición compuesta. Bien, la proposición compuesta, mira cómo se define, se dice. Una proposición lógica es compuesta o molecular, le llaman así, si contiene al menos. ¿Qué significa para mí cuando me dice si contiene al menos? Dice así. Si contiene al menos un conectivo lógico o el adverbio de negación. ¿Qué significa cuando me dice al menos? Ah, profe, tú dices, profe, recordando algo, cuando me dice al menos o por lo menos, eso me está diciendo que como mínimo, o sea, una proposición lógica es compuesta molecular si contiene como mínimo o al menos o por lo menos un conectivo lógico o el adverbio de negación, o sea, cualquiera de estos. O sea, como mínimo cualquiera de estos, como mínimo cualquiera de estos conectivos lógicos o la negación. Eso cuando dice al menos para nosotros es, al menos es equivalente sí, a por lo menos, o también a decir como mínimo, ¿correcto? Hay que tener presente esos pequeños detalles. Que también en mi resumen que yo lo he hecho, se lo voy a mostrar también, para que ahí lo tengan también en mi resumen que he hecho. Aparte de esto, del PPT, un pequeño resumen que lo he hecho, para que ustedes también se acuerden, naturalmente, esos pequeños comentarios que estamos haciendo ahorita. Muy bien. Observación. Acá hay una observación importante dada la definición de la definición que estamos dando como proposición lógica, ¿correcto? ¿Qué dice? Mira, vamos a ponerlo de nuevo acá. Disculpen. Observación. No son proposiciones lógicas, dices, los mandatos, por ejemplo, los deseos, ¿no? Las formas interrogativas, o sea, los enunciados interrogativos, las formas exclamativas, ¿no? Por ejemplo, cuando tú le dices a tu hermanito, le dices, por ejemplo, le dice, vamos a suponer, dice, Carlos, tráeme ese libro. Eso es un mandato, pues, ¿sí o no? Imperativo todavía. Tráeme ese libro. O cuando a veces dice,
A veces la mamá, a veces cuando uno sale fuera de casa, ¿no? Dice, no, hijo, hija, te deseo mucha suerte, te dicen. Por ejemplo, un deseo. O formas exclamativas, dices, por ejemplo, dice, ¡Viva el Perú! Por ejemplo. Ese tipo de cosas, digamos así, entre comillas, no van a representar proposiciones lógicas de acuerdo a la definición que estamos dando. ¿Correcto? Entonces son detallitos que hay que tener en consideración, por eso se ha puesto acá observación. No, se ha puesto observación. Muy bien. Acá por eso le dije, he hecho un pequeño resumen, continuando un poquito eso, adelantando un poquito. Nosotros habíamos dicho, ¿no? Que para nosotros que se llama que era lógica proposicional, en general lógica proposicional habíamos dicho, son enunciados de expresiones de lenguaje que se pueden clasificar en proposiciones lógicas, la que nosotros vamos a tratar, estamos tratando, y las proposiciones abiertas o llamadas funciones proposicionales y frases, ¿no? Entonces hay dos tipos dentro de la lógica proposicional, que eso habíamos dicho acá, ¿no? Acá está, ¿no? La lógica proposicional es la rama de la lógica matemática que estudia las proposiciones. ¿Qué tipo de proposiciones? Hay dos, la proposición lógica y la otra que decimos, ¿no? Las proposiciones lógicas y las proposiciones abiertas, o llamados también funciones proposicionales y frases. Ejemplo, por decir, 2 es mayor que 1 o 1 menor que 2, esa es una proposición lógica, porque para nosotros, ¿cómo hemos definido la proposición lógica? Habíamos definido así. Una proposición lógica es un enunciado coherente caracterizado por ser verdadero, V o falso, F, sin ambigüedad en un determinado contexto. Sin ambigüedad. Allá pues. A ver, 1 es menor que 2. Tú dices, o 2 es mayor que 1. Claro, es verdad, pues. Es una proposición lógica. En la parte 2 sí dice, ejemplo, X más 8 es mayor que 5. Yo digo, eso no va a ser, no es proposición lógica. ¿Por qué no es proposición lógica? Porque depende de X. Y yo no sé cuál es el recorrido de X. Yo no sé cómo recorre X. Entonces, una proposición lógica, de acuerdo a la definición que hemos dado, no debe depender de nada. Debe ser contundente. O es verdadero o es falso. No debe depender de nada. En este caso depende de X. Cuando depende de X, algunos le llaman, depende de la variable X. Acá en este caso no es proposición lógica. Algunos le llaman, cuando yo tengo este tipo de cosas, le llaman función proposicional o enunciado abierto. Algunos le llaman así. Cuando yo veo algo así, X más 8 mayor que 5, algunos le llaman función proposicional o enunciado abierto. ¿Por qué? Porque depende de la variable X. Yo no puedo decir contundentemente si es verdadero o falso dependiendo de la variable X. Acá, tercer ejemplo, dice, buenos días, ¿no? En forma exclamativa, buenos días, todos contentos, a veces nos levantamos de casa, ¿no? Buenos días, con todos todavía, y uno dice, no es proposición lógica, de acuerdo a la definición. Habíamos visto que hay dos tipos de proposiciones, las proposiciones lógicas simples y las proposiciones lógicas compuestas que estábamos comentando, acá está, ahí está, ¿no? Simple y compuesto, ¿correcto? Y acá habíamos hecho esta observación. Muy bien, de los conectivos lógicos que habíamos mencionado acá arriba, mira, habíamos mencionado los conectivos acá, decían, ¿no? Conectivos lógicos, ¿quiénes son estos? Acá estamos comentando también. Dice así, conectivos lógicos, o algunos entre comillas le llaman operaciones lógicas, le llaman operadores lógicos. La negación, que algunos dicen, hay jerarquía, dice, la negación es la de menor jerarquía, que se denota así, la conjunción así, el I, y la disjunción débil, así, como una O, así. Y dice que tanto la conjunción y la disjunción débil dice que tienen igual jerarquía, ¿no? Tienen igual jerarquía. Luego viene la condicional, una flechita de ida, y la bicondicional, flecha ida y vuelta, y la disjunción fuerte que es el triangulito, ¿no? Estos tres que están, estos tres últimos, son los que tienen la mayor jerarquía. Entonces, la negación es la de menor jerarquía, la conjunción y la disjunción débil, estas dos, el I y el O, tienen igual jerarquía, y la condicional, la bicondicional y la disjunción fuerte, que es el triangulito, tienen mayor jerarquía que los restantes, ¿no? Muy bien, acá también, como recuerdo, ¿no? Acá ustedes ven las tablas de verdad. Vamos a adentrarnos a la tabla de verdad. En general, algunos seguro que han visto en el colegio, a veces el profesor les ha dicho, mira, cuando han entrado han estudiado algo de lógica proposicional, le han dicho, mira, ve, perdón, dice, con respecto a la tabla de verdad, dice,
Vamos a suponer que n representa el número de variables proposicionales, te dice, que están dadas, que están representadas mediante las letras minúsculas del alfabeto. P minúscula, Q minúscula, R minúscula, T minúscula, etcétera, etcétera. Y 2 elevado a la n representa el número de valores asignados a cada variable proposicional. Muy bien. Vamos a ver, cuando n vale 2, yo reemplazo acá en esta formulita 2 a la n, 2 a la n es igual a 2 a la n es igual a 4 a 4. O sea, quiere decir que cada variable proposicional, si son dos variables proposicionales, cada variable tiene 4 valores. Supongamos P y Q. Sean P y Q esas dos variables proposicionales que cada uno tiene ¿cuántos valores? 4 valores. Lo que aparezca acá al costadito se le llama esquema molecular. ¿Qué es un esquema molecular? Una forma representativa así. Una forma que se representa así, donde aparecen P y Q, variables proposicionales, aparecen con conectivos lógicos, aparecen a su lado también signos de agrupación. ¿Qué signos de agrupación? Paréntesis, corchetes y llaves, ¿no? A este tipo de expresiones así, donde intervienen, ¿qué intervienen? Variables proposicionales, conectores lógicos y signos de agrupación, a todo ese conjunto se le llama esquema molecular. Entonces vamos a suponer que hay un esquema molecular ahí, por ejemplo, ¿no? Un esquema molecular donde tú vas a calcular la tabla matriz, la tabla final, pues, ¿no? Ya, pero vayamos acá. Hay dos variables proposicionales P y Q. Como cada uno tiene 4 variables, yo voy a decir así. Para mí P va a representar la primera variable proposicional. Para mí, dice. Y Q la segunda variable. Para otro voy a decir, pues, no, para mí que sea Q la primera y P la segunda, claro, es cuestión de gusto. Pero yo tengo que poner algo ahí, poner un cierto, digamos, un cierto formalismo. Te digo así, para mí P que sea la primera variable proposicional y Q sea la segunda variable proposicional. Y acá hay un esquema molecular que viene a hacer este tipo de cosas. Muy bien. Como tiene cada uno 4 valores, entonces tú dices, si para mí P es la primera variable proposicional y tiene 4 valores, entonces tú dices, ¿cómo pongo? Primero pongo una verdad, luego pondría una falsedad y luego puro falsos o al revés. ¿Qué parece? No, no. Si tú has llamado a P la primera variable proposicional y cada uno tiene 4 valores asignados, entonces la probabilidad de valores que tenga la primera variable proposicional, que son 4, es 50% cada uno, pues 50% de verdad, 50% de falsedad, pues, ¿no? 50-50. O sea, la probabilidad es de un medio para cada variable, ¿no? Para cada valor de P, 50-50, o sea, 50%. Entonces habrá, como son 4 y hay 50-50, entonces dos verdades, 50%, y dos falsedades, 50%, ahí estaría el 100%, ¿no? De los 4 valores que tiene. 50-50%. Dos verdades, dos falsedades. ¿Ya? Y el otro Q, que es la segunda variable, tendrá la mitad de los anteriores. O sea, como hay dos verdades, habrá una verdad. Como hay dos falsedades, habrá una falsedad. Entonces, en forma alternada, como son 4, será verdad, falso, verdad, falso. Listo. Muy bien, ahora, profe, y si tengo 3, a ver, si n vale 3, reemplazo en la formulita. 2 a la n es igual a 2 al cubo, igual a 8, 8 valores. ¿Correcto? Voy a suponer que esas, como son 3 variables, están las 3 variables, P, Q y R. Y acá hay un esquema molecular que tienen esta forma, ¿no? Sabemos que tiene un esquema molecular, tiene esta forma, digamos. Ya, voy a suponer que P sea la primera, Q la segunda y R la tercera. Entonces, mira, a ver, como son 8, entonces P es la primera variable, entonces él tendrá el 50% de cada uno, pues. 50% de verdades, 50% de falsedades. Cuando digo 50%, 50% debe ser mitad de verdades y mitad de falsedades. Entonces, 4 verdades y 4 falsedades. 4 verdades y 4 falsedades, ya. 50-50%. Ya está. Ahora, la segunda variable proposicional que te estoy llamando Q tendrá la mitad de los anteriores. O sea, como hay 4, la mitad de 2 verdades sería 2. Y como hay 4 falsedades, la mitad de 4 sería 2. Entonces, ahora sí, alternado. 2 verdades, 2 falsedades. 2 verdades, 2 falsedades en ese orden. Ya está. Como R es la tercera variable proposicional, entonces como R es la tercera variable proposicional, entonces R debe tener la mitad de los anteriores. Ah, ya, mira, como hay dos verdades, debe haber una verdad. Como hay dos falsedades, debe haber una falsedad y así sucesivamente. Entonces será alternado. Verdad, falsedad, verdad, falsedad, verdad, falsedad, verdad, falsedad, hasta que completen los 8 valores que cada uno debe tener, ¿no? Entonces, así se hace la construcción de la tabla de verdad dentro
¿no? Cuando quieres usar podríamos decir esta técnica, ¿no? De encontrar la matriz principal, ¿no? Digamos así. Entonces, acá hay un detalle que es una observación importante que vamos a ver después enseguida. Lo vamos a ver después enseguida también en el PPT. Pero antes de eso, mira, ¿se acuerdan de esa palabrita que yo puse? Por lo menos. ¿Se acuerdan en el anterior? Acá está, vamos a ver. Cuando decía, al menos, un conectivo lógico, el haber de sino al menos había dicho, al menos, o por lo menos es sinónimo de decir como mínimo, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces acá lo he escrito. Acá dice, cuando dice por lo menos, es equivalente a decir al menos, es equivalente a decir como mínimo. Este tipo de expresiones que veremos también después, ¿no? Sabemos nosotros, este tipo de expresión en forma matemática, ¿cómo lo representaría así? Con con esta notación, mayor o igual, ¿no? Mayor o igual significa, cuando tú veas esto, por lo menos, al menos, como mínimo, matemáticamente, entre comillas, lo puedo representar así como mayor o igual. Por ejemplo, me dice así, al menos 20. Al menos 20, ¿cómo lo puedo representar simbólicamente en forma matemática? Como me dice acá, un X mayor o igual que 20, al menos 20, dice un X mayor o igual que 20 está. Un X mayor o igual que 20, eso significa al menos 20, ¿no? ¿Correcto? Eso son detallitos que hay que tener en cuenta, que nosotros cuando entremos a conjunto también vamos a tener varios problemas así con esos tipos de nombrecitos y ahí también voy a volver a recalcar nuevamente. Y acá hay una observación importante que vamos a ver enseguida también. Dice, pero nos estamos adelantando un poquito, dice, a veces tengo así, un P, Q, pero entre P y Q aparecen estas palabras. P es una proposición lógica y Q también es otra proposición lógica, ¿no? Entonces dice, P dado que Q a veces aparece, o a veces dice, P ya que Q dice, P puesto que Q, P debido a que Q, o P por qué Q, P si Q. Cuando yo veo este tipo de expresiones entre dos variables proposicionales, cuando yo veo este tipo de expresiones metidas entre dos variables proposicionales, dice que eso es equivalente, se simboliza equivalente a qué? A decir al revés. ¿Cómo decir al revés? O sea, me está diciendo esto, bueno, cuando me dice al revés, vamos a ver acá, me está diciendo, cuando me dice al revés, quiere decir, cuando yo tenga así este tipo de valores, quiere decir que yo debo representarlo así, la flecha al revés, así. Q, entonces P, acá lo he puesto. Q, entonces P. Q, entonces. ¿No? Así se representa. Cuando tenga este tipo de expresiones, ¿no? O sea, así. Entre P y Q, que son dos variables proposicionales, tengas así ese tipo de expresiones, se representa así. Q, entonces P. Veremos algunos así simples para darnos cuenta. Muy bien. Ese es un pequeño resumen que le he querido complementar con estos primeros comentarios que está acá para que ustedes lo tengan también. De repente nos ha permitido recordar algunas cositas importantes. Ahora, si continuamos, ¿no? Si quieren le toman una captura. Basta que uno de ustedes toma una captura a algo que de repente le llama la atención y el resto lo pueden compartir con su compañero, ¿no? Toman una captura y comparten con los compañeros también para que lo tengan, pues, ¿no? Esa es la manera entre ustedes apoyarse también, ¿no? Muy bien, seguimos. Continuamos con conectivos lógicos. Acá, mira, vamos a hablar de los conectivos, de estos conectivos lógicos, ¿no? Y luego hablaremos de su tabla de verdad. Ya sabemos cómo se origina la tabla de verdad. Entonces, por eso que era el comentario antes. Muy bien, conectivo lógico, dice. Los conectivos lógicos son las palabras que sirven para enlazar proposiciones simples entre paréntesis formando así una proposición compuesta o para cambiar el valor de verdad de una proposición, ¿no? Esa es la función que hacen los conectivos lógicos. Vamos a ver ejemplitos. Ejemplo. Por ejemplo, lo tengo así. Esto de acá, A3, 5A, numeral, es divisible por 3 y A5, A4A es un numeral de 3 dígitos, es múltiplo de 11. Yo por ahora no necesito saber, o sea, no necesito necesariamente saber si esta expresión que está acá, el primerito, es verdadero o el de acá es falso o verdadero. Simplemente yo hago así con cuestión de trabajo nada más, digo así. A este lo voy a llamar un P, ¿correcto? Es una proposición P. A este le llamo proposición Q. Y acá es el I, ¿no? El I, digamos, literal, por ejemplo, así. Pero en lógica puedo escribirlo así. I, la conjunción, ¿no? El I, la conjunción. P y Q, nada más.
por ahí alguien de ustedes me dice, profe, la primera es verdadero, pues, profe. Porque me dice, A35A es divisible por 3, es porque, ya eso veremos después. Sabemos por criterio de divisibilidad por 3, sabemos que sí es cierto. Y decimos que un numeral es divisible por 3 si solamente si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Claro, si yo sumo todo esto, voy a tener 3 más A más 5A, 6A, eso es múltiplo de 3, pues, profe, ya está claro. Y acá también alguien me dice, profe, yo me estoy adelantando algo, profe. Este de acá también es, me dice, es verdad, porque le puedo aplicar el criterio de multiplicidad de 11, que es de derecha a izquierda, pones 1, menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, y de verdad te da esto que es verdadero, profe. Claro, pero eso veremos después. Ahorita, si alguno lo sabe, no hay ningún problema, los criterios no hay ningún saber. Pero cuando nosotros entremos a los criterios de usted, lo vamos a explicar con detenimiento, hay estrategias para poder averiguar ese tipo de cosas. Pero ahora simplemente decimos, esta primera le llamo P, este primer enunciado le llamo P, este segundo enunciado le llamo Q, y ahí está el I, la conjunción. ¿Listo? Eso es lo que me interesa por ahora. Dice, Facundo es cantante o ingeniero de sonido. Entonces le llamo Facundo, le pongo una letra minúscula, por ejemplo S. Ingeniero de sonido le pongo otra letra minúscula, por ejemplo T. Y es el O, la disminución débil o disminución débil O. ¿Está muy bien? Sofía irá al teatro sí y solo si va acompañada por su madre, dice. Sofía irá al teatro sí y solo si va acompañada por su madre. Entonces digo, a Sofía sería una proposición, le llamo cualquier letra, por ejemplo U, va acompañada por su madre, le llamo otra letra, por ejemplo W, y sí, sí y solo sí viene a ser la bicondicional, pues no sé, ¿no? Así, bicondicional, sí, solo sí. Ya sabemos, ¿no? Sí, solo sí, sí. Ya tenemos esto, ¿no? Entonces solamente esto es para formalizar cómo se entrelazan los conectivos lógicos, ¿no? Eso es nada más por formalidad, ¿no? Muy bien. Eso tenemos en segunda instancia. Muy bien, ahora sí, continuamos, decimos lo siguiente. Ya está. La negación, símbolo, esquema, se lee y otras expresiones que lo caracterizan. A ver, la negación, el símbolo es así, como una vigorita, negación vigorita. Esquema, no P se escribe así, ese es el esquema. Su representación, me he dicho, este es su símbolo, como una vigorita, su representación es, o esquema es no P, y se lee no P. Otras expresiones, no es cierto que, es falso que. Cuando aparece así la negación, a veces las expresiones que lo caracteriza es, para escribir la negación es, no es cierto que, pausa, es falso que, pausa, ¿no? Algunos se representan así, ¿no? En forma literal, podríamos decir así. Luego viene la división débil, o sea, el O, su representación o esquema sería P o Q, se lee así, P o Q, muy bien. Y algunas otras expresiones que lo caracterizan, que sería así, o bien, significa o, a menos que o, ¿no? Esa es alguna forma de representaciones en forma literal, ¿no? Que a veces se dan, ¿no? Hay que tener en cuenta. Hay muchos más, ¿no? Alguno por ahí me dice, profe, que ha estado leyendo, por ejemplo, me dice, profe, también hay otras expresiones más de lo que usted está mencionando. Claro. Sería bueno que si ustedes tuviesen otro tipo de expresiones que los caracterizan, que son equivalentes a lo que estamos mostrando, sería bueno que hagan como una pequeña tablita, entre comillas, ¿no? En la cual ese tipo de expresiones que a veces nos ayuda bastante a trabajar, pues, naturalmente. Función fuerte es el triangulito, digamos así, y si su representa así, P triángulo Q, se lee O, P, O, Q. Cuando tenga así triangulito así, que es la división fuerte, es o algo, Cuando tú ves o algo, ya dice, es triángulo, división fuerte, es triángulo, división fuerte. Como se lee, algunos leen así, o bien, por ejemplo, ¿no? Usualmente, ¿no? O algo, en conclusión es eso, o algo. Ese ya me dice que estamos ante una división fuerte, o sea, el triangulito. Otro, digo, la conjunción. En este caso, tendría así, el I, P y Q, se lee, se representa así. Otras expresiones sería así. Sin embargo, significa I. Cuando digo sin embargo, es I. Aunque es I, pero es I, también es I, ¿no?
Entonces, en algunos problemas vamos a usar este tipo de expresiones también equivalentes al I a cada uno de ellos. Ahí viene, luego viene la condicional, flecha de ida, digo así, P, entonces Q, se lee si P, entonces Q. Si P, entonces Q, ¿no? Se lee de esa manera. Algunos dicen, en consecuencia significa P, entonces Q. Por lo tanto, P, entonces Q. Se deduce P, entonces Q, ¿no? Esa es otra forma, otro tipo de expresiones literarias. ¿Correcto? Y la bicondicional, que está acá, flecha ida y vuelta, así se representa de esta manera, y se lee P, si y solo si Q. O algunos escriben no, P, si y solamente si Q, también ponen así. O P solamente y solamente si Q. Depende, ¿no? Cuando y solo cuando también, otra forma de expresarlo. Cuando y solo cuando es la bicondicional. Y hay otras formas equivalentes, naturalmente, que no me permiten trabajar también. Acá está la observación que les dije, ¿se acuerdan? P entonces Q. También se lee así, ¿no? Hay veces cuando yo tengo así, ¿no? Q puesto que Q, ¿no? Y habíamos dicho así en antes. Yo lo he hecho en el anterior, lo he hecho al revés. O sea, mira, cuando yo tengo así, Q puesto que Q, así, ¿no? Tengo una proposición, Q puesto que Q, tengo igual Q ya que Q, tengo Q porque Q, así. Tengo Q si P, Q debido a que Q, Q debido a P, ¿no? P debido a que Q, todo eso está acá. Ahora dice Q dado que Q, Q dado que P. Cuando yo tengo así este tipo de expresiones, me dice que se escribe así. La forma de escribirlo sería así, ¿no? Cuando yo tengo esto, dice, este es equivalente, este tipo así de expresiones sería equivalente a decir así. P, P, entonces Q. P, entonces Q, dices. Ahí está acá, sí. P, entonces Q. Dice, P, entonces Q también se lee de esta manera. Entonces, miren, es una observación bien fuerte que en algún determinado problema, cuando tengan esa característica, ya saben lo que tienen que hacer. Correcto, pero lo habíamos comentado nosotros, pero lo habíamos escrito de la otra forma, ¿no? Al revés, al final es lo mismo. Entonces, una observación importante de este tipo de cositas. Muy bien, seguimos, a ver, decimos así, miren. Ya más o menos ya lo habíamos comentado, pero ya ahorita estamos reforzando un poco más este tipo de cosas. Entonces, es un cuadrito interesante que hay que tenerlo en cuenta, por favor, para determinados problemas, ¿no? Es un cuadrito interesante que hay que tenerlo en consideración, hay que tenerlo en cuenta, digamos. Muy bien, ahora sí, sigamos. Tabla de verdad, digamos así. La tabla de verdad de la forma funcional básica son, acá está, mira, vamos acá. Mira, estamos trabajando el caso cuando, ¿qué caso estamos trabajando? Ah, profe, de acuerdo a la formulita, ¿sí o no? Habíamos dicho n, ¿se acuerdan? Habíamos dicho n, y de ahí habíamos dicho 2 a la n, ¿sí o no? ¿Sí o no? Habíamos dicho eso, ¿sí o no? En nuestra foto, ¿sí o no? Ya, pues estamos trabajando cuando n vale ¿cuánto? Cuando n vale 2, pues nada, estamos trabajando, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Cuando n vale 2. Entonces acá ¿cuánto va a haber? ¿Valores va a haber? Va a haber 4, pero 2 al cuadrado, 4. Acá están los 4. Dice, si P es la primera y Q la segunda, entonces tú dices, la primera va a tener el 50%, 2 verdades, 2 falsedades. Y Q, la mitad de las verdades, o sea, verdad, falsedad, listo, ahí queda. Ahora dice que su tabla de verdad sería la siguiente forma, ¿no? Entonces eso ya lo habíamos visto, si no estamos recordando nada más, dice acá, la negación. Entonces, cuando es verdad, niega pues, será falso. Falso, verdad, verdad. Vamos a ver. Ahí está. Niegas esto, falso. Niegas a la verdad, falso. Niegas a falso, verdad. Niegas a falso, verdad. ¿Cierto? Ahora, P o Q. Acá están los valores de verdad de cada uno de ellos, ¿sí o no? Entonces dice P o Q. En O, mira, ojo, en O,
Dices, en O, basta que haya una verdad, basta que haya una verdad y todo se vuelve verdadero, excepto cuando los dos son falsos. A ver, mira, según lo que yo estoy comentando, dice, en P o Q, basta que haya una verdad y todo es verdadero, excepto que los dos sean falsos, es falso. O sea, quiere decir que acá vas, mira, donde está, que estoy poniendo acá el pulsor de color rojito, ahí va a ser falso, los demás van a ser verdaderos. Vamos a ver si es cierto. Mira, yo estoy diciendo donde está el pulsor, que ahí va a aparecer falso, los demás son verdaderos. Vamos a ver si es cierto. ¿Cierto, sí o no? Ahí está. O sea, basta en O que uno de ellos, tanto el P como uno de ellos sea verdad, todo se vuelve verdadero. Si los dos son falsos, el único es falso. Ya, en I. Ahí está, en I. Ahí está, son los valores P y Q, en I. En I dice, basta que haya una falsedad. En I, basta que haya una falsedad y todo se vuelve falso. Ah, ya, basta que haya una falsedad y todo se vuelve falso. Entonces yo digo así, mira, P, en el primer caso, P verdadero, Q verdadero. Y estás en I, verdad y verdad. Ah, tú dices, el único caso que va a ser verdad donde está el pulsor y los demás van a ser falsos porque dice, ahí hay un falso en cada uno de ellos. Ah, vamos a ver. Cierto, si no, mira. Basta que en P y Q haya una falsedad para que todo sea falso. Basta una falsedad, basta una falsedad, basta una falsedad. Todo es falso. El único caso que es verdad cuando los dos son verdaderos, ¿no? En I. Ah, en la condicional, P entonces Q, también igualito es. Profe, en la condicional, el único que, mira, a P se le llama antecedente, a Q se le llama consecuente, ojo, en una condicional, P antecedente y Q consecuente. Dice, el único caso en una condicional donde esa condicional es falsa es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces es el único caso donde la condicional es falsa. En lo demás será verdad. A ver, el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Dice que es el único caso que es falso. Vamos a ver, acá debe ser falso. En lo demás es verdadero. Vamos a ver, ¿cierto o no? Cierto, ¿no? El único caso donde es falso es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En lo demás es verdad. Ah, ya, interesante esa situación. Muy bien, la bicondicional igualito, dice, ¿no? Mira, hay dos verdades, dos mismos valores de verdad y acá también otro valor de verdad, lo mismo, sino falso, falso, verdad, verdad. Entonces me dice, cuando los dos tengan el mismo valor de verdad, va a ser verdad. En los demás casos es falso, vamos a ver. A ver, dice, cuando los dos tengan el mismo valor de verdad, 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 y falso, falso, dice que tienen el mismo valor de verdad, o sea, verdad. En los demás es falso, vamos a ver. Cierto, mira. Cuando los dos tienen en sí solamente sí, bicondicional, los dos tienen el mismo valor de verdad, es verdad. Los dos tienen el mismo valor de verdad, es verdad. En lo demás es falso. Ah, profe, y en el triangulito, ahí yo me doy cuenta de algo, profe. ¿Qué te algo te das cuenta? Ah, pero yo me voy a dar cuenta, el de seguro, de que, mira, ve, si la bicondicional tiene estos valores de verdad, estos cuatro valores de verdad, la bicondicional tiene estos cuatro valores de verdad, el triangulito o la dimensión fuerte va a ser, su valor de verdad va a ser su opuesto. ¿Qué significa eso? Si acá es verdad, no es el problema. ¿Qué significa eso? Eso significa así, pero si esta es su tabla de verdad de la bicondicional, la dimensión fuerte o el triangulito, su tabla de verdad va a ser el opuesto. O sea, ¿qué significa eso? Si acá es verdad, acá va a ser falso. Bro. Mira, si acá es falso, ¿verdad? Si acá es falso, ¿verdad? Y si acá es verdad, es falso. Bro. Ah, vamos a ver si es cierto lo que has dicho. Cierto. O sea, la tabla de verdad de la bicondicional es el opuesto de la tabla de verdad del triángulo y recíprocamente. La tabla de verdad del triángulo es el opuesto de la bicondicional, ¿sí o no? Es recíproco, sí, solamente sí. Pues son detalles que debo tener en cuenta, ojo. Muy bien. Acá hay un detalle importante también que vamos a... observación. Vamos a suponer por un momento, mira, a ver, vamos a suponer por un momento, independientemente de estos valores, vamos a suponer que por un momento que me salió así, a ver, por ejemplo, me salió acá, vamos a suponer que acá, ojo, no estoy diciendo que es eso, sino vamos a suponer que la matriz principal me salió así, me salió pajón, con la matriz principal para este me salió así, verdad,
verdad, me salió así, verdad, todo verdades me salieron. Listo. Entonces, esta es la matriz principal, me sale puras verdades, los 4 valores me salen verdades. ¿Eso qué significa? Que estoy ante una tautología. Que lo escribo así, tautología T. Cuando su matriz principal te sale pura verdad, estarías ante una tautología. Vamos a suponer por un momento que, por ejemplo, acá en esta tabla te sale, en la matriz principal te salen Fs. Así, F. Te sale puras F. Así, F. Te sale F, así. Todos F te salen así. Te sale F. Todos F, bueno, te sale. Los 4, la matriz principal te sale, la matriz principal te sale pura F al final. Estás ante una contradicción, así. Y se denota así, pura cero, puras falsedades. Estás ante una contradicción. ¿Y cuándo estás ante una contingencia? Cuando por lo menos, como cuando por lo menos hay una verdad y una falsedad en la matriz principal. Acá, por ejemplo, este de acá, ¿no? Este de acá está acá. Por ejemplo, la condicional, esta es su tabla de verdad de la condicional, ¿sí o no? Tiene por lo menos una verdad y por lo menos una falsedad. Entonces, por lo tanto, estás ante una contingencia. O sea, su tabla de verdad de la condicional es una contingencia. Entonces, profe, eso quiere decir que todas estas tablas que acá aparecen, tanto de la negación, del O, del I, de la condicional, bicondicional y del triángulo, todos son contingencias, claro. Todos son contingencias porque por lo menos hay una falsedad en cada una de ellos. Por lo menos hay una falsedad. O sea, como mínimo hay una falsedad, ¿sí o no? Ah, pues todos son contingencias. No hay ninguna de estos que está hablando de estos de acá, ninguna de estos son tautologías, ninguna de estas son contradicciones, ¿no? Todos son puras contingencias. ¿Por qué son puras contingencias? Porque por lo mínimo hay una verdad y una falsedad dentro de su matriz principal. ¿Correcto? Entonces hay que entenderlo de esa manera. Muy bien, ahora sí. Entonces, mira, son detallitos, ojo, que hay que tener en consideración. Son detallitos nada más que hay que tener en consideración. Ahora veamos algo importante también. Proposiciones, ¿por qué decimos proposiciones lógicamente equivalentes? Cuando hay proposiciones lógicamente equivalentes se las representan así, mira, como si fueran 3 líneas paralelas. Así. 1, 2, como si fueran 3 líneas paralelas. Así se las representa cuando son lógicamente equivalentes, ¿no? Así. Muy bien. Así, decimos que dos proposiciones son lógicamente equivalentes, se nota así, como lo estoy poniendo así, mira, 3 líneas paralelas. Si tienen la misma secuencia de valores de verdad en su matriz principal. En su matriz principal. ¿Correcto? En su matriz principal. En su matriz principal. Muy bien. A ver, un ejemplito, dice, vamos a ver. Ejemplo. Vamos a agarrar la condicional, ¿está bien o no? Muy bien. Como esta es la condicional, entonces hay dos variables, pues. Que voy a decir que P es la primera variable provisional y Q la segunda. Entonces voy a tener así. Entonces. Ya. Si P es la primera variable, va a haber 50%, 50%, o sea, dos verdades, dos falsedades. Y si Q es la segunda variable, verdad alternado. La mitad de verdad, una falsedad, una verdad y una falsedad, ya sabemos, ahí está. Ahora, como es condicional, ¿qué hemos dicho? El único caso donde en una condicional es falso cuando ¿quién? Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Es el único caso que es falso, ¿sí? El único caso que es falso. En lo demás, ¿qué es? ¿Verdad o no? Verdad, verdad y verdad, ¿sí o no? Eso sabemos, ¿sí o no? Que no te expliqué, ¿sí o no? Vamos a ver si es o no. Ahí está. ¿Verdad? Falso, verdad, verdad. Está bien lo que hemos escrito, señor. Ah, muy bien. No hay problema. Acá, si acá está P, su valor de verdad, la negación será verdad, falso, verdad, falso, falso, verdad, falso, verdad. Entonces vamos a escribirlo así, de frente, ¿ya? Verdad, falso, falso, verdad, falso, verdad. Listo, ya está. Y Q, escribes igualito. Verdad, falso, escribes igualito. Ya está.
Es igualito, ¿verdad? Verdad, falso, acá está. Ahora estás en O. ¿Qué hemos dicho en O? En O, basta que haya una verdad y todo se vuelve verdad. Vamos a ver, acá. Basta que haya una verdad. Decir, verdad. Acá, basta que una verdad, verdad. Basta que una verdad, verdad. Entonces acá, ¿qué tiene que ser falso, bro? Listo. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Verdad, falso, verdad, verdad. ¿Sí? Ahora ya está. Ahora vamos a ver a su matriz. Vamos a ver qué pasa. Mira, verdad, falso, verdad, verdad. Y acá, ¿qué tienes? Verdad, falso, verdad, verdad. O sea, su matriz principal de ambos son igualitos, ¿sí? ¿No? Mira. Estamos línea punteada, un rectangulito, línea punteada, un rectangulito. Mira, ¿ves? Son iguales, ¿sí o no? Verdad, falso, verdad, verdad. Verdad, falso, verdad, verdad, ¿sí o no? Son iguales. Entonces, por lo tanto, ¿qué decimos? Si son iguales, entonces decimos que P entonces Q es equivalente a esta expresión. P entonces Q es equivalente, así se denota, a no P o Q. ¿Por qué son equivalentes? Porque su matriz principal de ambos son iguales, ¿no? Su matriz principal de ambos son iguales. Tienen la misma secuencia, mejor dicho. Cuando digo que son iguales, si tienen la misma secuencia de valor de verdad. Tienen la misma secuencia de valor de verdad. Mira, verdad, verdad, falso, falso, verdad, 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 verdad. Tienen la misma secuencia de valor de verdad en su matriz principal. Por lo tanto, ¿qué digo? Esa es la ley de la condicional que veremos a continuación. Entonces, mire, un ejemplito de proporciones lógicas. ¿Correcto? Mediante el uso de las tablas de verdad. Bueno, muy bien. Ahora sí, decimos lo siguiente. Principal lógica. Casi ya vamos a... mejor dicho, este es como le llaman algunos el álgebra, digamos así. ¿No? El álgebra de las leyes lógicas. A ver un ratito. Ay, ay. Ahora sí, la primera ley es la involutiva. Sería así, no de no, no de no. O sea, la negación de la negación es P. Negación de la negación es P. Muy bien. La conmutativa tenemos P o Q, Q o P. O sea, tú puedes conmutar o permutar como creas conveniente en O. En I también puedes hacer lo mismo. P y Q es equivalente a decir Q y P, ¿no? O sea, puedes, entre comillas, permutar. P y Q es equivalente a Q y P. En O también igualito puedes permutar. Asociativa, tú puedes asociar como creas conveniente, digamos así. P o Q o R, todos están en O. Mira, cuando todos están en O, tú asocias, por ejemplo, asocia, como los tres están en O, como todos están en O, tú dices, asocio a los dos primeros y dejo libre al último, si no, y decía, dejo libre al primero y asocio a los dos últimos. Eso se llama la propiedad asociativa. Ese es en O, pero también puedes hacer eso en I. Si tienes en I, todos son I, entonces tú dices, asocio a los dos primeros y dejo libre al tercero, o si no, dejo libre al primero y asocio a los dos últimos. Ese se llama asociativa en O y asociativa en I. Muy bien. Distributiva, tú puedes distribuir como creas conveniente, digamos así. P, O, Q y R. Entonces, mira, entonces así. P o Q, P o R, sí. Mira, P o Q, ahí está. P o R está acá. Y el que está acá, ahí lo colocas ahí afuera. Ese se llama distributiva en O. Pero también puede ser distributiva en I. A ver, en vez de O pones I y acá en vez de I pones O. Entonces pones I. P y Q, P y R. Y el O pones el O. Ya está. O sea, puede ser distributiva en O y distributiva en I también, ¿no? Esa se llama la famosa propiedad distributiva, que lo puedes usar naturalmente, junto con la asociativa también. Muy bien, otro de acá tenemos así, la famosa ley de Morgan, o sea, así, no de P o Q es equivalente a decir no P, la negación de O es sí, no Q. Eso es lo que me dicen. Algunos dicen, no, profe, esta ley de Morgan, cuando yo lo veo así simbólicamente, o sea, muestre el otro también. La negación puede ser en O, pero también puede ser en I.
Acá está, no de P y Q, dice no P, no Q, y la negación de I es O, ¿sí o no? Allá. Puede ser la ley de Morgan en O y en I también. Profe, pero mira, si nosotros lo miramos así un poco, digamos, entre comillas, del punto de vista algebraico, si nos vamos a algo que nosotros conocemos, yo me doy cuenta que es como si yo estuviera factorizando, ¿sí o no, profe, no? Es como si yo estuviera factorizando a la negación. Mira, como negación, negación, factorizo la negación. O sea, sí, factorizo la negación, abro paréntesis, pongo el P y el Q, pero en vez de I le pongo el O. Eso es lo que está haciendo en el fondo, ¿no? Digamos, haciendo, como, por ejemplo, una cierta analogía con el álgebra usual o el álgebra elemental que nosotros manejamos, ¿sí o no? Claro, es algo parecido, entre comillas, como si fuese una factorización que estás haciendo con la ley de Morgan, entre comillas. Entonces, mira, ya lo tienes ahí. Bueno, ahora viene la ley del complemento, o sea, P y no P, o sea, P y su negación dice que es falso. Ah, y si eso, P o no P es verdad. O sea, tengo dos cosas, por eso es la famosa ley del complemento. P y no P es falso, P o no P es verdadero. Entonces, esas dos propiedades son importantísimas en algunos problemas, son que hay que tener en cuenta. Muy bien. Alguien me dice, profe, ¿y cómo podría demostrar la primera, por ejemplo? Me dice alguien, me dice, pero ¿cómo demostrar? Un curioso también, ¿no? Dice, profe, ¿cómo demostrar la primera? Fácil, pues. Como P es una proposición lógica, tiene dos posibilidades, ¿no? O es verdadero o es falso. Vamos a suponer que sea verdadero, ¿no? Te quiere lucir, ¿no? Como tiene dos posibilidades, es verdadero o falso. Juan dice, es verdad. Si P fuese verdad, entonces su negación, ¿qué es? Ah, tiene prueba, su negación sería falso, pues, ¿sí, no? ¿Sí o no, profe? Claro. Y ahí tengo así, verdad y falso, pero tú sabes que en I basta que haya una falsedad para que se vea el falso, está bien. Entonces. Ah, pero ¿y qué pasa si P es falso? Vamos a ver, si P es falso, tú pones acá, si P es falso, ¿ya? Su negación de falso es verdad, pero me ¿está bien o no? Claro. Ya, y en I basta que haya un falso, todo se vuelve falso, está bien entonces. Ah, ya, así lo tendría que mostrar, digamos, claro. Y sería una manera, digamos, simple, entre comillas, de demostrar esta equivalencia, digamos así, ¿no? De una manera así rápida, digamos. Muy bien, ahora viene la ley de la identidad. Dice, P y verdad es la proposición, claro. P y una verdad es la misma proposición. O sea, P y verdad, donde V, que está acá de azul, es una verdad, pues, pero si quieres en I. Entonces todo va a depender de P. Ahora vamos a ver si es verdadero lo que dice el profe. A ver, mira, si P fuese verdad, verdad y verdad me da verdad. Pues. Si P fuese falso, me da falso. Está bien entonces. Está bien lo que has escrito. Igualmente acá, P o falso, ¿de quién depende? De P. Pues. Depende de P. Si P fuese verdad, en O basta que una verdad es verdad. Pues, está bien. Si P es falso, todo es falso. Pues está bien entonces, la ley de identidad. Esa es una de las importantes, ojo, hay que tenerla en consideración. Son 4 casos. P, O, P y Q, mira, O, I y P, P, P. Al revés también. Si en vez de O pones I y en vez de I pones O, también, mira, P, P y Q sería P nada más. Esa es la primera y segunda ley de absorción. La tercera tiene que ver con esto. P, mira, P, O, no P y Q. Dice que se escribe el P, el primero se escribe P, menos se escribe P, P, el O y el O, ya no se considera esto, sino el Q. Listo. Ah, pero si es al revés, igual. Mira. Si es al revés, tendrías así. P, I, O, mira, igual. Es decir, P, P, I, ya no este, sino el de acá. Ahí nomás. Estos son los 4 casos de la ley de absorción que tienes que tenerlo, digamos así, como una en tu mente, ¿no? Así, ¿no? ¿Cómo lo vas a poder tener en tu mente siempre? Ya cuando uno comienza a resolver cierto tipo de problemas, ya uno se acostumbra a eso, no hay ningún problema. Entonces hay que tenerlo presente. Pero ojo, hay que tenerlo presente esto que está acá. Le vuelvo a recalcar. Importante, ¿no? Vamos a usar algunas veces esto. Entonces hay que tener en cuenta esta ley de absorción. Lo más importante son la ley de Morgan, digamos así, y la ley de estas dos leyes también acá.
son la más y la condicional, ¿no? Que habíamos visto. Estas son las más usuales, por ejemplo, la que vas a usar usualmente, digamos, la más usual. Luego viene la ley de la bicondicional, mira lo que dice así. P si solamente Q, es lo mismo decir así. P de ida y Q de regreso. P entonces Q y Q entonces P. Ida y vuelta, pues, simultáneo, ¿no? Ida y vuelta. P si solamente Q es P entonces Q y regreso Q entonces P. Eso significa P si solamente Q. Muy bien. Observación, acá está. Lo que le dije, ¿se acuerdan en la tabla de verdad? Yo le dije, la tabla de verdad de la bicondicional es la opuesta de la tabla de verdad del triángulo, ¿sí o no? Habíamos dicho, y recíprocamente, la tabla de verdad del triángulo es, entre comillas, el opuesto de la tabla de verdad de ¿quién? De la bicondicional. Ahí está. Decir eso en palabras es esto. Eso quiere decir que P si solamente Q es equivalente a no la negación de P triángulo Q. Eso es lo que yo dije antes, ¿te acuerdas? En palabras, donde la tabla de verdad de la bicondicional era el opuesto de la tabla de verdad del triángulo y recíprocamente la tabla de verdad del triángulo era el opuesto de la bicondicional. Eso es lo que habíamos visto nosotros y habíamos dicho en palabra, simbólicamente se representa así, ¿correcto? Que son equivalentes. Muy bien, son detalles que hay que tener en consideración, en cuenta naturalmente en este tipo de cositas, ¿no? ¿Correcto? Jerarquía de los conectivos lógicos, ya finalmente ya hemos visto, ya sabemos la jerarquía, pues la negación es la que tiene menor jerarquía, el I y el O tienen igual jerarquía, y lo demás, la condicional, la bicondicional y el triángulo tienen igual jerarquía. Ahí dice, ¿no? Cuando un enunciado no tiene signos ortográficos de puntuación, es necesario emplear la jerarquía de los conectivos lógicos, los cuales se agruparán de acuerdo al orden de menor a mayor jerarquía como sigue. La negación de la menor jerarquía, ¿no? El I y el O para nosotros son los de igual jerarquía y la condicional, el triángulo y la bicondicional son las de mayor jerarquía en el fondo, ¿no? Usualmente lo agrupan así, ¿no? Le ponen este orden, entre comillas, ¿no? Dice al orden de que de menor a mayor. Como sí, o sea, le ponen este orden. Primero la negación, segundo lugar el I, luego el O, luego el entonces, luego el triángulo y finalmente el sí solamente sí. Algunos lo ponen así, ¿no? Orden, dice negación, conjunción, disyunción, condicional, disyunción fuerte, correcto, disyunción fuerte, y la bicondicional, le ponen este orden. A veces decimos así, por ejemplo, rápidamente, dice, me dan así sin nada, sin pausa, córreme. Si Luisa se va de paseo, entonces Carla se queda en casa y Sandra no lava la ropa, o Raúl se va al cine, sí, solo sí, Sandra lava la ropa. O sea, acá no hay nada, ni una pausa, ni un pequeño descanso, nada, todo de corrido. Si Luisa se va de paseo, entonces Carla se queda en casa y Sandra no lava la ropa, o Raúl se va al cine, sí, solo sí, solo sí, Sandra lava la ropa. Pero ese tipo de cosas también se puede, digamos, entre comillas, ordenar, ¿no? Darle más sentido, ¿no? Digamos, el simbolizante es ese. Ahí está, ¿no? Dice P, ¿no? Entonces, mira, dice, si Luisa, ¿no? Si Luisa se va de paseo, entonces Carla se queda en casa, digamos, ¿no? Ahí está. Si Luisa se va de paseo, P, entonces Carla se queda en casa, ¿ya? Y, o sea, el corrido estamos haciendo, ¿no? Si Luisa se va de paseo, entonces P. Si Luisa se va de paseo, entonces, ahí está, entonces, Carla se queda en casa. Ya está, Carla se queda en casa, Q. Está acá, y Sandra no lava la ropa. Sandra no lava la ropa, le mono S. O, 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 Raúl R. Raúl se va al cine. Sí, solo sí. Sandra lava la ropa, S. Está. O sea, ese correo lo puedo escribir así, ¿no? Por ejemplo, lo puedo escribir así, todo ese correo. Pero acá lo puedo darle ya, digamos, un orden, digamos así, ¿no? Acá, agrupando según las jerarquías. Ya el sitio es así, simbólicamente lo agrupo de acuerdo a las jerarquías. A ver, ¿cómo lo agrupo? Primero comenzamos con el orden. La negación es el primero. Acá está. La negación le pongo paréntesis. La negación de la primera jerarquía, paréntesis. Luego viene el segundo, la conjunción, o sea, el I. El I. Acá está, I. Ya, le pongo corchete, ¿no? Los celeste corchete. Luego viene, dice, ¿no? O,
O, O, R, ya está, O, R. Le pongo llaves ahí. Correcto, O, R, le pongo llaves. Ya, luego dice, ¿no? Dice, sí y solo si Sandra lava la ropa. Ah, ya, se lava la ropa. Entonces, quiere decir, a todo esto le pones corchete, digamos así, ¿no? Entonces tendrías así, mira. Primero, la negación. Segundo, el I. Tercero, viene a ser el O, pero después del orden, la negación, conjunción, división, el O. Ya, y el cuarto viene a ser ya el último, pues, ¿no? Acá todo esto, todo este corchete de verde. Y ya está, ¿no? Ese sería el orden. Y el último sería la bicondicional. Ahí está. Ese sería el orden de todo eso, ¿no? Entonces yo tendría así, mira, ¿no? Y hago todo esto lo traslado así, ya de manera ordenada, ¿no? De acuerdo a la jerarquía, ¿no? O sea, ahora mira, todo esto que está acá, es, digamos, corrido, podríamos decir así, ya simbolizando ya con, de acuerdo a las jerarquías de las expresiones que nosotros tenemos, lo agrupando de acuerdo a las jerarquías, ya tiene sentido toda esa expresión, bueno, digamos. Entonces, conclusión, hay jerarquías entre los conectivos lógicos. ¿Cuál es el orden? Usualmente ese es el orden, ¿no? Algunos autores dicen así, ¿no? La negación es la de menor jerarquía, dice así. Algunos autores dicen así. La negación es la de menor jerarquía, dicen algunos autores. El O y el I, o sea, dicen así, ¿no? El O y el I, de algunos como lo había escrito en antes, ¿te acuerdas? El O y el I tienen la igual jerarquía y estos tres últimos son la de mayor jerarquía. Algunos textos así lo ponen así, ¿no? Lo ponen así, ¿no? El I, la negación, la menor jerarquía, el I y el O son de igual jerarquía. Cuando es igual jerarquía, pues no importa el orden, puede estar primero el I, luego el O, o el O, luego el I, ¿no? Y la de mayor jerarquía sería la condicional, el triángulo y la bicondicional. Así es, eso es lo que son detallitos que hay que tener en consideración, nada más que hay jerarquías entre estos conectivos lógicos conocidos por nosotros. Muy bien, ahora sí, ese es hecho ese pequeño resumen, podríamos decir así, teórico. Ahora sí entramos a trabajar nuestra separata. Ojo, lo bueno que la separata que estamos en esta semana presentando, lo bueno es de que la mayoría de los ejercicios, de estos 10 ejercicios que hay acá en la separata, los 5 primeros tienen afinidad con los restantes, ¿no? Porque vas a usar tablas de verdad, todo lo que hemos hecho en el marco teórico, entonces lo voy a poder manejar en forma tranquila, digamos así, con lo que ya hemos estado repasando, digamos así, ¿no? Entonces no vamos a tener ningún problema, ¿correcto? Entonces ese es el detalle que debemos tener en consideración. Muy bien, ahora sí, vamos a decir así, ejercicio de clase. La primera. Para los que están avanzando, de repente ya lo tienen, para los que están avanzando, a ver, les voy a decir los 5 primeras claves para que, a ver, los que están avanzando cotejen. A ver, algunos son así, me dice, profe, a ver, la número 1 debe salir la D, vamos a verificarlo. La 2 también debe salirme la E, vamos a verificarlo. La 3 me va a salir la E, también que vamos a verificarlo. La 4 debe salirnos la D, que vamos a verificarlo. Y la 5 me debe salir la E, que vamos a verificar. Entonces le estoy dando las primeras 5 para algunos de repente que ya están avanzando, ¿no? Y entonces quieren saber más o menos cuánto es la clave. Muy bien. En la primera, el primer ejercicio es teórico bastante. Mira, ¿qué dice? De los siguientes enunciados, me dice así, ¿no? De los siguientes enunciados, me dice, ¿cuál o cuáles son proposiciones lógicas? Mira, de los siguientes enunciados. Mira, profe, ya, mira, a ver. En la primera, ¿qué dice? Solución, dice entonces. Acá vamos, dice, profe, mira, en la primera, ¿qué dice? El 2, el 2 y el 3 son los únicos números primos consecutivos, dice así. Profe, yo sé, mira, no te llamamos a, digamos, un poquito profundizando, dice profe.
Yo sé que el conjunto de los números primos, recordando a lo propio, el conjunto de los números primos es un conjunto ilimitado, ¿correcto? Muy bien, que veremos después también. El conjunto de los números primos es un conjunto ilimitado. Muy bien. De la manera más formal posible, cuando se define un número primo, dice, o sea, para un P mayor que 1 primo, entonces el 2 es de la manera formal, ¿no? Para un entero positivo, el 2 es el único número primo par. Está demostrado de que cualquier otro número primo, excepto el 2, van a ser impares. O sea, el 2 es el único que mira toditito los demás primos que existen. Le dice, no, miren, yo soy el único primo que es par. Y ustedes ninguno se van a comparar conmigo porque todos ustedes son impares, le dice el 2. Muy bien. Además, dice, del 2, ¿quién sigue? El 3. ¿Y cuándo decimos que un número es primo, profe? Decimos que un número P, por ejemplo, un número P cualquiera es primo si y solamente si admite únicamente dos divisores. ¿Cuáles son esos divisores? La unidad, o sea, el 1 y el mismo. Esa es la manera más formal de definir un número primo. ¿Correcto? Por ejemplo, el 2. ¿Por qué es primo? Porque tiene únicamente dos divisores. ¿Cuáles son esos divisores de 2? El 1 y el mismo. El 3 también, el 1 y el mismo. Y más aún, el 2 y el 3 dentro del universo de los números primos son los dos únicos que son consecutivos, porque ninguno de los demás números primos que existen van a ser consecutivos. Son los únicos dos números primos que son consecutivos, porque ninguno de los demás primos que existen son consecutivos. Además, está demostrado, que veremos cuando entremos a los números primos, además está demostrado que el universo de los números primos, a pesar de que teóricamente la cantidad de números primos es ilimitado, pero la existencia de números primos en la actualidad no es tan abundante. El último número primo, según se sabe, que fue entre el 2019 al 2020, el último número primo tenía dentro de su formación más de 24 millones de dígitos, imagínense. El último número primo que fue finales del 2019 e inicio del 2020, tuvo dentro de su formación más de 24 millones de dígitos en su formación, imagínate. Sabemos teóricamente que el conjunto de los números primos es limitado, pero la cantidad de primos que el ser humano conoce no es tan denso, no es tan abundante. Entonces, cada día está en la búsqueda del siguiente número primo. Hay técnicas, naturalmente, ¿no?, que se dan para poder trabajar, y hasta grandes investigadores expertos de eso están sumergidos en la búsqueda del siguiente número primo. La idea de ellos es llegar a conseguir un número primo que tenga más de 100 millones de dígitos en su formación. Eso es lo que quieren muchos, ¿no?, llegar a algún día a encontrar un número primo que tenga más de 100 millones de dígitos en su formación. Muy bien. Entonces, la primera afirmación, entonces, es verdad, ¿no? El 2 y el 3 son los únicos números primos consecutivos, sí. Entonces, decimos así. Es proposición lógica, porque es verdad. Teóricamente, ¿no?, es verdad. Entonces, tiene valor de verdad. Muy bien. Ahora dice, los números n cuadrado y n más 1 al cuadrado son cuadrados perfectos. Mira, aparentemente tienen la forma, ¿no? N al cuadrado, n más 1 al cuadrado, aparentemente, ¿no? Dice, pero mira, ve, pero tú sabes que para que sea una proposición lógica no debe depender de la variable, pues. Entonces, estos números dependen de la variable, ¿no? No me dicen cuál es el recorrido de ese n, ¿no? Porque este n puede ser un número natural positivo, ¿no? O no lo puede ser. O sea, yo no sé cuál es el recorrido de n. Entonces, yo no puedo decir alegremente los números n cuadrado y n más 1 al cuadrado y n más 1 al cuadrado son cuadrados perfectos. No puedo decir eso, ¿no? Entonces, la segunda afirmación no. Digo, no es proposición lógica. ¿Por qué? Porque n no puede ser número natural o no, por lo que la expresión es severa. O sea, estamos ante un enunciado abierto. ¿Por qué? Porque la segunda afirmación, los números n cuadrado y n más 1 al cuadrado, son cuadrados perfectos, esta afirmación es falsa
porque depende de n, ¿no? Depende de n. Entonces, y una proposición lógica no debe depender de n, pues. O es contundente, o es verdad, o es falsedad. Como la primera, ¿no? 2 y 3 son los únicos números primos consecutivos, cierto. Cierto, ¿no? Teóricamente es cierto eso. Contundente, sí es verdad eso, ¿no? Pero en la segunda no, depende de n. Yo n no sé cuál es su región, yo no sé n si n puede ser un natural, puede ser un entero, ¿no? Puede ser un irracional, no sé, no tiene la forma. Entonces es un enunciado abierto, no sé, ¿no? Entonces, como una proposición lógica no debe depender de ninguna variable. En la tercera, entonces, ¿qué dice en la tercera? El número 0 es múltiplo de cualquier número entero positivo, pero mira, me lo ponen con signo de interrogación. Ah, desde el momento que me ponen con signo de interrogación ya sabemos que las formas interrogativas, que sabemos que de las formas interrogativas no representan una proposición lógica. Las formas interrogativas no representan una proposición lógica. Como están metidas en signos interrogativos, por lo tanto, eso no es una proposición lógica. Entonces digo así, no es proposición lógica, ¿no? Es enunciado interrogativo. No me interesa lo que esté dentro del enunciado interrogativo, pero está la interrogación, entonces ya no es o no representa una proposición lógica. En cambio, la 4 dice, si 8 más 2 es 10, ¿sí o no? Es menor que 13, entonces, mira, 8 más 2 es 10. 10 es menor que 13, sí es verdad, ¿sí o no? Entonces, 8 por 2, 16. Menor que 13, no, 16 no es menor que 13, es falso. Entonces yo tendría así, verdad, ahí está verdad, acá tendría verdad, entonces que falso, ¿sí o no? Porque eso es falso. Y tú sabes que verdad, entonces falso, ¿qué me da? Ah, verdad, entonces falso me da falso, ¿sí o no? ¿Sí o no? La primera es verdad, entonces la segunda es falso, porque 16 no es menos que 3 es falso. Verdad, entonces falso me da falso. Por tanto, digo sí. Es proposición lógica compuesta, pues obviamente, ¿no? Tiene valor de verdad, que es falso. Entonces no hay ningún problema. Entonces ya está, por lo tanto, ¿qué concluyo? Por lo tanto, son proposiciones lógicas la 1 y la 4. Ahí está. La 1 y 4 son proposiciones. ¿Correcto? Entonces, en la primera parte hemos trabajado con la parte teórica, nada más. Muy bien. Un ejemplo ilustrativo del marco teórico. Muy bien, en la 2 vamos a ver, en la 2 también vamos a ver lo siguiente. Aplicación, la clave de, acá está, la clave de, para que lo tengan, ahí está. Son proposiciones lógicas 1 y 4 y la clave es de. Muy bien, la clave es de. Muy bien, la 2, a ver, dice, acá también hay que tener en cuenta, habíamos dicho que en la 2, la clave es la E, vamos a verificar eso. Muy bien. Dice, la proposición, está de rojito, dice, es falsa. Entonces mira lo que dice, Álvaro usa corbata, sí y solo sí usa terno, dice, ¿no? Ah, entonces tú dices, sí, profe, entonces lo que yo tendría que hacer es esto, ¿no? A esta parte que está acá le llamaría algo, y a esta parte, no, usa terno. Entonces yo tendría que llamarle P a este acá, por ejemplo, ese profe le llamaría P, a este le llamaría Q, ¿está bien? Y acá tendría sí, solamente sí, así, sí o sí, o no. Y todo eso que es, dice, por dato, todo eso es falso, profe. ¿O no? Eso es lo que me está diciendo. ¿O no? Claro. Eso es lo que me está diciendo, profe. Ah, muy bien, dices. Entonces, digo, sí. Sea P usa corbata, ahí está. Sea Q usa terno, Q usa terno. Y según lo que tengo acá, simbólicamente lo puedo escribir así. Por dato, o sea, simbólicamente, tengo P, sí solamente Q, y eso es falso. Acá está lo hemos escrito ya, ¿sí o no? Ya lo hemos escrito así. Ah, muy bien, dice profe, ya está. Pero acá hay un pequeño detalle, dices tú, ¿no, profe? Acá hay un pequeño detalle. Mira, ve, ¿cuándo en sí solamente Q se da que
se da que es verdad. A nosotros sabemos, profe, mira, acá yo recuerdo algo, mira, profe, cuando yo tengo así, P, mira, acá es un recuerdo que yo hago, P, correcto, P, vamos a ver, disculpe, está borrador, acá yo digo así, P, dice esto así, P, correcto, P, sí, solamente si Q, si Q, mira, ¿cuándo se da verdad ese? Profe, yo sé, sí, solamente Q, esto es verdad, dice esto así, eso yo me acuerdo de la teoría que tú hiciste. Eso es verdad. Tú dices, eso es verdad. ¿Cuando quién? Cuando P es verdad y Q es verdad. O cuando P es falso y Q es falso. Cuando los dos tienen el mismo valor de verdad, el P sí solamente Q es verdad. Pero acá, mira, acá quiere decir, tengo P sí solamente Q es falso. Quiere decir de que o P es verdad o Q es falso, ¿sí o no? O al revés, este es falso o este es verdad, ¿sí o no? Una de esas dos posibilidades. Entonces yo puedo concluir así, pero ya digo así. Entonces, P y Q tienen diferente valor de verdad. Puedo concluir esto porque puede ser verdad falso o falso verdad. Pues. Entonces yo concluyo. Entonces P y Q tienen diferente valor de verdad. Así de frente, ¿no? No necesito saber quién es verdadero, quién es falso. Solamente digo concluyo. De acuerdo a esto, P puede ser verdad o falso. Si P es verdad, Q es falso. Y si P es falso, entonces P y Q tienen diferente valor de verdad. Así concluyo. Muy bien, y ahora concluyo acá, pues, ¿no? La primera dice, determine el valor verdad de la siguiente expresión en el orden indicado. Pero es fácil, pues, dice, Álvaro usa terno y corbata. Entonces yo tengo así, Álvaro, Álvaro usa terno, Q, y corbata, Q y P, pues, ¿sí o no? Pero como los dos tienen diferentes valores de verdad, o sea, uno de ellos va a ser verdadero y otro falso, tú sabes que en I basta que haya un falso y todo se vuelve, ¿qué? Falso, el profe, ya está de frente, ¿no? Como Q y P tienen diferentes valores de verdad, uno de ellos va a ser falso. Y tú sabes que en I basta que uno sea falso, el otro hace que todo sea falso, pero está falso, está bien, no hay nada que decir. Segundo, Álvaro o usa terno o usa corbata. ¿Qué significa que dice Álvaro o? Profe, dice Álvaro o usa terno o usa corbata, es triángulo, profe. O sea, está diciendo así, triángulo, Q, triángulo P. Vamos a ver. Q triángulo puede ser, ¿no? Álvaro, acá dice Álvaro, o, usa terno o usa corbata. Entonces, ese es o significa que está hablando del triángulo, pues. Entonces, Álvaro usa terno, Q, triángulo P, ya está. Pero nosotros sabemos acá también lo siguiente, pues, profe, mira, los dos tienen el mismo valor, tienen diferentes valores de verdad, ¿sí o no? Como los dos tienen diferentes valores de verdad, entonces en triángulo, ¿qué debe ocurrir? Si los dos tienen diferentes valores de verdad. Si los dos tienen en triángulo, mira, P y Q tienen diferentes valores de verdad. En triángulo, si Q y P tienen diferentes valores de verdad, ¿qué me da esto como finalmente, como resultado final? Profe, si los dos tienen diferentes valores de verdad, en este caso, me dará entonces verdad, ¿sí o no? Vamos a ver, verdad, pues, me da verdad, ¿sí o no? En triángulo, si los dos tienen diferentes valores de verdad, ve tu tablita, no me da verdad, pues, tienes razón. ¿Cuándo me daría falso? Si los dos tuviesen el mismo valor de verdad. Si Q y P tienen el mismo valor de verdad, me daría falso. Pero como tienen diferentes valores de verdad, me da verdad. Ya está. Y tercero, esto sí, Álvaro no usa corbata porque acá está, mira, mira. Acá, vamos a retroceder acá, mira. Vamos a retroceder acá. Vamos a retroceder acá. Disculpe. Vamos a retroceder ahí.
Mira, a ver, ¿qué dice? Álvaro no, mira, dice, Álvaro no usa corbata porque usa terno. Entonces yo voy a hacer así, mira, a ver, de acá a acá, mira, de acá a acá, hasta ahí nada más. Y luego usa terno. Ya está. Mira, Álvaro no usa corbata. Álvaro usa corbata, es P. No usa sería no P, ¿sí o no? No usa corbata sería no P, ¿sí o no? Y usa terno, Q, Q. Pero dice, ¿por qué? ¿Por qué? Ya sabemos, ya, profe. Esa palabrita, ¿por qué? ¿Te acuerdas cuando yo hice asociación? Cuando yo tenía algo que decía, ¿por qué? ¿Ya qué? ¿Dado qué? ¿Se acuerdan? Profe, entonces la flecha va a venir así. Del final al inicial, o sea, viene así. Ya. Q, entonces no P. Vamos a ver. ¿Ya? Q, entonces no P. Listo. Entonces, ¿qué concluyo ahí? Profe, como los dos tienen diferentes valores de verdad, entonces no va a haber ningún problema. Porque, por ejemplo, dice, por ejemplo, dice, profe, como los dos tienen diferentes valores de verdad, entonces, por decir, si Q, como P y Q tienen diferentes valores, vamos a suponer que Q sea verdad. Vamos a suponer que Q sea verdad, ¿sí o no? Entonces P tiene que ser falso. Su negación sería verdad, ¿sí o no? ¿Está bien o no? Y verdad, entonces verdad, ¿qué me da? ¿Verdad o no? Ya, ojo, mira, vamos a suponer que Q sea verdad. Entonces P tiene que ser falso, pero la negación falsa es verdad. Entonces verdad es verdad. Ahora, profe, ¿qué tal si Q ahora es falso? Si Q es falso, P tiene que ser verdad. Pero si P es verdad, su negación, mira, si Q es falso, entonces como los dos tienen diferentes valores de verdad, entonces P tiene que ser verdadero y la negación de verdadero es falso, ¿o no? Entonces falso, ¿qué me da? Me da verdad, P, profe. Está bien todo. Entonces todo eso me debe dar verdad, ahí está ahí. Todo me da verdad, está bien. Entonces, mira, lo has analizado, ¿sí o no? Lo has analizado. Entonces ya está, por lo tanto, ¿qué concluyes? Por lo tanto, me va a salir, en este caso, ¿no? Me va a salir falso, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Está bien, entonces. La clave, entonces, sería la E, como lo estamos viendo. Entonces, mírenme cómo lo hemos estado trabajando de la manera usual. Con nuestra teoría, naturalmente, sin ningún problema. ¿Correcto? Entonces, miren, hay que tener en cuenta esos detalles. Muy bien. Seguimos. 2, 3. Son detallitos, ojo, que hay que tener en consideración nada más en esta parte. En la 3, mira, dice, Manuel le comenta, dice así, a su hijo Saúl. Mira lo que dice Manuel. En la 3 sale la E, vamos a ver, vamos a verificar eso. Manuel le comenta a su hijo Saúl. Dice, Peter, ¿no? Es un buen jugador de fútbol. Peter, dice, Peter, o es un buen jugador de fútbol y muy atlético, o no es muy atlético, dice así, ¿no? Ajá, profe, mira, yo me estoy dando cuenta de dos cosas, mira, ¿eh? Habla de O, mira, ve. Acá habla de O, y acá habla de O. Entonces, pero eso me indica que me estás hablando del triángulo, mira. Peter, o es esto, o es el otro, dice, ¿no? Entonces eso me está diciendo que estoy hablando de triángulo, entonces, pero, claro, estás hablando del triangulito, pues. Entonces, ¿cómo lo acomoda? Fácil, profe, dices. Voy a definir, dices tú, cuáles son las variables en cuestión. Yo observo lo siguiente, mira, ve. En cada una de las alternativas, dice, es muy atlético, no es muy atlético, es un buen jugador de fútbol, pero me ponen hábil. Me pone atlético, buen jugador, hábil, o sea, pero yo no veo hábil en el enunciado, no veo ningún hábil. Ya, no importa, dice. Entonces yo defino así, profe, dice, mira, ya me di cuenta, mira, como no veo hábil, digo así. Peter es un buen jugador, entonces lo voy a llamar P. Peter es un buen jugador, le llamo P. Peter es un buen jugador, o sea, de fútbol, ¿correcto? Y Peter es muy atlético, entonces voy a llamar Q. Peter es muy atlético, le llamo así, porque habla de muy atlético, entonces Peter es muy atlético.
Pero dentro de los enunciados habla de que es muy hábil. Entonces puedo poner un R, o poner así, R. Peter es muy hábil, porque me habla acá en el enunciado en el A, B, C, D, por ejemplo, especialmente en el B y en el C me habla de muy hábil, y en el E también me habla de muy hábil. Entonces lo voy a llamar R. Peter es muy hábil. Ya, muy bien. Entonces acá, profe, ya me di cuenta, dice Peter, profe, ya me di cuenta, Te me estás hablando del triángulo, dice tu profe, del triángulo así, ¿está bien? Ya, dice Peter, es un buen jugador, es un buen jugador es P, ¿sí o no? Es un buen jugador P de fútbol y muy atlético, Q, ¿sí o no? Dice Peter, es un buen jugador de fútbol y muy atlético, ya, le pongo así, entre paréntesis, ¿correcto? Muy bien, le pongo así entre paréntesis, P y Q, triángulo, y no es, Peter no es muy atlético. No es muy atlético significa atlético no Q, pues. No Q. Ya está. No Q. P y Q, triángulo no Q. E sería la forma simbólica, ¿no? P y Q, triángulo no Q. Si Manuel está mintiendo, dice, Manuel le comenta a su hijo Saúl. Si Manuel está mintiendo, o sea, lo que él está afirmando acá es mentira. ¿Sí o no? Lo que está afirmando es mentira, ¿sí o no? Falso. Si Manuel está mintiendo, dice. Ya. Ya mira lo que tengo así. Determina las alternativas. Vamos a ver. Muy bien, dice. Entonces, mira, ve. Por dato acá. Todo eso lo que está acá lo vamos a escribir acá ya de frente. Ya. Triángulo, acá está triángulo. P y Q está acá. No Q está acá. Y todo eso dice falso. Ahí está. Mira, todo lo que hemos escrito ahorita en el PPT por dato lo hemos hecho nosotros acá. El inicio, ¿sí? Ahí está. Igualito. P y Q, triángulo, no Q, igual falsedad. Entonces, ahí está el detalle donde nosotros tenemos que analizar. Cuando en triángulos se da que es falso. Pero acá hay dos posibilidades, profe. Mira. Hay dos posibilidades, mira, a ver. ¿Cuáles son esas dos posibilidades? Sí, profe, mira. Así, serían las dos posibilidades. Las dos posibilidades de triángulo, ¿cuáles serían las dos posibilidades, profe? Las dos posibilidades serían así. Que sean los dos verdaderos, así. Los dos sean verdaderos, verdad, verdad, da falso, o los dos sean falsos. ¿Está bien? Los dos son, los dos tienen el mismo valor de verdad, o sea, verdad, verdad, o falso es falso. No hay otra posibilidad de hacerlo para ese caso. Correcto. Ya. Te voy a comenzar con este que está acá, vamos a decir. Con el primero. Que los dos sean falsos. Muy bien. Mira, ve. Digo así. Comienzo con eso, vamos a ver. Falso. Escuchen, entonces acá, miren, antes de eso, digo así. Digo así. Que los dos sean falsos, ¿está bien? Entonces, yo digo así. Que los dos sean falsos. Falso, falso. Entonces, si son falsos, vamos a ese caso, ¿no? Vamos a ver acá. Voy a comenzar que él sea falso. ¿Está bien? Y el de acá también sea falso. O es el primer caso que vamos a comenzar. Que los dos sean falsos. ¿Está bien o no? Así. Falso, falso. Mira, si este es falso, entonces, mira, si este es falso, si todo esto es falso, comenzando con ese caso, eso quiere decir entonces que Q es verdad, ¿sí o no? Entonces de acá yo puedo decir que Q digo así, tendría que ser verdad. La negación de verdad me da falso, está bien. Entonces, como Q es verdad, entonces yo coloco acá, como Q es verdad, entonces para que todo esto de acá sea falso, P no tiene que ser verdad, porque si P es verdad, verdad y verdad me daría verdad y contradice a falso, entonces tiene que ser P, entonces falso, ¿no? ¿Sí o no? Entonces ya está.
Para este caso tendría así, que Q, tendría así, Q, concluye así, que Q es verdad, y P es falso, ¿sí o no? Y P es falso. P es falso, digo así, ¿correcto? P es falso que está acá. Entonces ya tengo así, Q es verdad y P es falso, pero ¿eso por qué ocurrió? Por haber supuesto que los dos son falsos, porque los dos son falsos, ya está. Hasta ahí no hay ningún problema. Todo está manejable, ¿sí o no? No me ha llevado a ninguna contradicción. Entonces comienzo a trabajar, vamos a ver, dice, sí, mira, vamos a ver si hemos hecho bien. Falso, ahí está. P es falso, Q es verdad, está bien entonces. Igualito, ¿no? Q es verdad y P es falso, igualito lo hemos hecho, ¿sí o no? Para este primer caso. Para este primer caso me sale P es falso y me sale que Q es verdad. Entonces, P es falso y Q es verdad. Entonces, ahí están los dos valores de verdad de P y Q. Suficiente con eso. Ahora yo digo así, como tengo esto, ya voy a trabajar lo que me dice ahí la expresión. Dice, vamos a ver. Alguien por ahí me dice, profe, te falta analizar el otro caso. Espérese un ratito. Estamos analizando el primer caso. Ahí no me ha botado ninguna contradicción, nada. Todo fluyó de manera natural. Allá dice, entonces decimos así. La primera, decimos así. Dice, Peter no es muy atlético. Ah, ¿dónde está? Peter no es muy atlético significa, en este caso, dice esto así. Vamos un ratito. Le dice, Peter no es muy atlético. Peter es muy atlético. Sería Q. No es muy atlético, sería no Q. Allá, claro. No Q sería la primera. Pero Q, ¿qué es? Es verdad. La negación de verdad es falso. Está bien, entonces. Entonces está bien la primera. La negación es falso. Muy bien. Seguimos. Peter es un buen jugador de fútbol y muy hábil. Entonces me está diciendo ahí, Peter es un buen jugador de fútbol y muy hábil. O sea, me está diciendo, en la segunda, me está diciendo P y R, ¿sí o no? P y R me está diciendo. P y R, en la segunda. Peter es un buen jugador de fútbol y muy hábil. Ah, P y R. Pero P, ¿qué es? Falso. No necesito saber nada de R, pues. Pero porque en I basta que P sea falso, todo se vuelve falso. ¿Sí o no? Si P es falso, es decir, si P es falso, entonces ya es suficiente, puede ser, ¿no? Si P es falso, hace que todo sea falso. No necesito saber de R, que sea hábil, no necesito nada. Ya está bien. C, Peter no es muy atlético, pero es muy hábil. Ah, ¿eso qué significa? Peter no es muy atlético, atlético acá. Peter sería no Q, sería así, no Q. Peter no es muy atlético, no Q, pero es I. Pero es muy hábil, R. Ahí está, no Q y R. Pero aquí hay un problema, pues. ¿Qué es Q? Es verdad. La negación de verdad es falso. Falso y R es falso, pues entonces ya está. No Q y R, acá está, no Q y R. Pero como Q es verdad, su negación es falso. Entonces todo esto sería falso, ¿sí o no? Todo esto sería falso. Y falso y R no me interesa, es falso. Está bien entonces. Ahora dice, si Peter es muy atlético, mira, aquí dice, si Peter entonces, mira lo que dice. Si Peter es muy atlético, ¿dónde está? Q, o sea, Q, acá sería así, Q sería así, Q. O sea, Q entonces es un buen jugador. Es un buen jugador que es de fútbol, ¿no? Es P. Entonces tengo Q entonces P. Entonces mira, Q entonces P. Entonces sería así. Q entonces P. Pero mira, ¿quién es Q? ¿Verdad? ¿Quién es P? Falso. ¿Verdad? Entonces falso que me da falso, pues por condicional, ¿sí o no? Ah, está bien. Mira, y en la última, mira, ve. Peter es muy hábil, y aquí mira, ya que no es muy atlético, dice, Peter es muy hábil, o sea, R. R. Peter es muy hábil, R. No es muy atlético, o sea, no Q.
no Q, no Q, no es muy de, ya que, como es ya que, quiere decir que la flecha viene así invertida, pues, ¿sí o no? Entonces tendría no Q, entonces R, vamos a ver. No Q, entonces R, también lo que hemos dicho. No Q, entonces R. Pero no necesito saber nada, no necesito saber el valor de verdad de R, porque mira, no Q, ¿quién es? Q es verdad, no Q es falso, ¿sí o no? Y en condicional, si el antecedente es falso, no necesito nada saber del consecuente, todo me va a salir verdad, pues de frente, ya está. No necesito saber del consecuente. Si el antecedente es falso, en una condicional, no me interesa saber cuánto vale R, todo de frente es verdad, listo. Y ya está, y eso era lo que me estaba pidiendo, pues, ¿sí o no? La clave es la E, pues, naturalmente. Me dice, Simón determina la alternativa verdadera. Entonces, la alternativa verdadera es la E. ¿Qué sería? Peter es muy hábil, ya que no es muy atlético, ¿no? Mira, todos los demás son falsos, 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 falsos. La única que cumple es verdad, la E. Pero ¿qué hemos hecho? Simplemente nos hemos dejado llevar por la información, nada más, ¿no? ¿Correcto? Nada más nos hemos dejado llevar por la información y hemos trabajado de esa manera. Muy bien. Son detallitos que hay que tener en cuenta, nada más ojo. Ah, y ahora la pregunta que alguien me dice, a ver, tomen una captura de esta parte, ¿no? Por favor, tomen una captura de esta parte, porque voy a borrar para aclararle esa última, porque alguien me puede preguntar, me dice, profe, una consulta, ¿cuál es? Rapidito, me dice, a ver, ¿cuál es? Tomen la captura de esta parte para que lo tengan y lo comparten. Ahora sí voy a borrar esta parte de acá abajito, porque alguien me dice, profe, ¿y por qué no pusiste al revés, el otro caso? Entonces digo así, mira, borro esta parte, vamos a ver, disculpen. Vamos a borrar esta parte, digamos así. Ya. ¿Por qué no pusiste el otro caso? Me dice el profe. Claro, porque mira, a ver, yo puse que los dos sean, digamos, falsos, ¿sí o no? Mira, ¿qué pasa si este hubiera sido verdad? El otro caso es que los dos sean verdaderos. Verdadero, si este es verdadero, y todo esto también sea verdadero, sería el otro caso, ¿sí o no? Que los dos sean verdades, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? Mira, a ver, si no Q es verdad, entonces significa que Q es falso, ¿sí o no? La negación de falso es verdad, entonces este es falso. Entonces este sería falso, ¿sí o no? Si no Q es verdad, si no Q es verdad, entonces Q es falso. Entonces en I, falso y P, todo es falso y contradice a esto que es verdad, pues. Entonces por eso que ya no tomé ese caso. Porque si yo tomo que los dos son verdaderos, me hace una contradicción. Entonces por eso que no se cumple el caso que los dos sean verdaderos, sino el caso que los dos sean falsos. Por esa razón se trabajó así. ¿Correcto? Por esa razón se trabajó así. Muy bien, en la 4 también, mira, también es una cuestión de trabajo nada más. Mira, acá me dan casi todas las respuestas. Dice, dada la provisión P, Pamela estudia mucho y Q, Pamela aprueba el examen. Y me dicen, la provisión equivalente, que es esto, me dan cualquiera de estas alternativas. Según lo que habíamos dicho, la alternativa que nos da 4 es la D, ¿no? Vamos a verificar si eso es cierto. Me dicen que la 4 es la D, vamos a verificar. Mira, mira qué dice. Entonces copiamos igualito lo que está arriba rápidamente, solución, igualito la expresión. Ahí está, mira, Q entonces no P. Igualito lo hemos escrito. Ahora vamos a trabajar acá. Mira, vamos a trabajar con la condicional. Cuando tengo este es un esquema molecular, ¿sí no? ¿Por qué es un esquema molecular? Porque interviene variable proporcional que es P y Q. ¿Qué más intervienen? Conectores lógicos. ¿Qué más intervienen? Signos de agrupación. A ese conglomerado de cosas se le llama un esquema molecular. Ya sabemos, este es un esquema molecular. Muy bien, comenzamos por parte. Pues dice, mira, rápidamente acá, mira, agarro estos dos, donde está la condicional. Ya, le voy a aplicar una de las propiedades importantes que nosotros sabemos que es la condicional. Acá está. P entonces Q es lo mismo escribir no P o Q, ¿correcto? P entonces Q es lo mismo escribir no P o Q. Entonces, en cada uno de estos dos que están acá, voy a emplear esta propiedad que acá ahorita ha aparecido, ¿sí o no? Que está sombreadita, sino que está resaltada, digamos. Te lo voy a emplear ya de frente. Entonces digo así, digo no Q o no P, estoy empleando esto. Y ahí también el otro,
¿no? O todavía ahí lo dejo, mira, no Q, no P, digo así. Acá, ya de frente, mira, este sería no Q o P, ¿no? Todo esto sería no Q, esto sería así, no de no Q, todo esto que está acá, todo esto que está acá sería así. De acuerdo a la primera sería así, no, no, de no Q, correcto, de no Q, no de no Q o P. La primerita está acá, sería no, de acuerdo a esto, no de lo que está acá, o P, ya está. Pero no de no, pero esto, no de no, me da Q o P. Todo esto sería Q o P y P. Ya está justificado. He usado los dos simultáneos, los dos en simultáneo para acá. Pero acá hay algo importante que yo me luzco, mira acá. I o, absorción, puedo usar, ¿sí o no? Acá, I o, absorción, ¿sí o no? Uso absorción, acá está. P, I o P, me queda P. Usando esto que está acá. Uso P, absorción, P. Estoy usando esto por absorción, me quedaría esto. Entonces ahora sí, sigo. Acá me escribo igualito todo esto que está acá, no Q, O, no P. Y acá le pongo el I, bueno, el I que está ahí. Me tengo esto que está acá. Ahora mira, tengo así, O, I, acá tengo P y no P. Voy a usar también absorción, ¿sí o no? Y cuando yo use absorción a todo esto, ¿qué me va a dar? Cuando yo use absorción me va a dar así, el P, ¿sí o no? El P, me da así, el P, I, I, no Q, no Q, no Q. O sea, en buen cristiano me da así, mira, todo eso que está ahí me da así. Este que está acá, esta propiedad voy a usar. P y no P o Q es P y Q. P y no Q en este caso, ¿no? Entonces ya está, profe, dice. Sería P y no Q o no Q y P, lo mismo. Este es lo mismo que esto. Pero lo puedo escribir así como quieras, es lo mismo. Esto de acá es lo mismo que este acá. Acá estamos permutando nada más. Y con eso ya mi problema está resuelto. ¿Quién es P? P dice que Pamela estudia mucho, pero no aprueba el examen, ¿sí o no? Ah, entonces la E, por profe. Entonces, este de acá significa que Pamela P es, Pamela estudia mucho, pero, y espero, pero, no Q. ¿Quién es Q? Pamela aprueba el examen. Entonces, no Q significa Pamela no aprueba el examen, pero no aprueba el examen. Ya está. Entonces, la clave es la D. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué has hecho? Simplemente has hecho uso de quién? De estas cuatro propiedades resaltadas que está acá, ¿no? Cuatro, mejor dicho, eh, partes importantes de todo el álgebra, entre comillas, de las leyes proposicionales, ¿no? Estos cuatro casos hemos usado acá, en forma simultánea, con un poco de paciencia y buen humor, naturalmente, ¿no? Para poder darle sentido. Muy bien, en la número 4, en la número 5 también es algo parecido, miren. Igualito, algo parecido en la 5, ¿no? En la 5 sale la E, me parece, también dice, la proposición no come pan o come queso, pero si come pan, entonces come queso, come jamón, dice. Sin embargo, come pan. Entonces, mira acá, tú dices, mira, profe, acá yo observo lo siguiente, me hablan de que Hugo come pan, Hugo come queso, y también come jamón. O sea, Hugo hace tres cosas, come pan, come queso y come jamón. Entonces, represento esas tres variables proporcionales. Me escribo así. Sea P come pan, Hugo come pan, sea Q, Hugo come queso, y sea R, Hugo come jamón. Ahí están las tres, pues, ¿sí o no? Y entonces ahí ya yo comienzo a trabajar, pues dice, Hugo no come pan o come queso, hay una pausa, o sea que acá viene así más o menos así, ¿no? Viene así, así, hay una pausa, así, 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 una pausa, dice, Hugo no come pan, acá es O, ¿qué significa todo esto? Ah, Hugo no come pan sería no P, no P, dice esto así, no P, así, o come queso, ¿dónde está? Come queso, Q, pues.
Q. Q come queso, ahí está. Pausa, cierro todo. Pero es sí. Pero es este. Y abro paréntesis acá, ¿no? Si come pan donde está P. Si come pan, P. Entonces, dice sí. Si come pan, entonces come queso. O sea, Q. Q. Entonces come queso. Q. Ahí hay una pausa, lo cierro. O come jamón. O come jamón. Jamón es R, pues R. Come jamón, R. Y ahí acaba punto seguido, ¿sí o no? Punto seguido. Entonces todo eso de ahí, todo esto le pongo así, entre llaves, entre corchetes. Mejor así. Ahí está, así. Y ahora dice, sin embargo significa ahí, ¿sí o no? Y de sin embargo, o sea, ahí, y come pan, o sea, P. Ahí está, come P. Y P, dice usted. Ya está, todo eso, mira, vamos a ver si hemos hecho bien. A ver, sería no P o Q, ahí está, ¿ven? Y abro corchete, en este caso, ¿no? P, entonces Q, o R, ¿está bien? Le pongo llaves, ahí lo he puesto así. No, acá lo hubiéramos puesto así, una... Otra puedo puesto así, otra así, ¿no? Así, todo esto así, ¿no? Así la he puesto acá, le he puesto corchete y todo entre llave, lo he puesto corchete. Y P, está bien. Está bien lo que hemos hecho, ¿sí? ¿No? Arriba, está bien lo que hemos hecho. Y ahora lo único que me queda es simplificarlo, pues naturalmente, ¿no? Voy a usar la condicional acá P, entonces Q, uso esto, no P o Q, ahí está. De frente, ¿ves? No P o Q, o R lo dejo corchete y llaves y P lo dejo igual. Acá también he dejado igualito, no P o Q. He trabajado esto nada más. Pero mira, acá es IO, pero mira, me doy cuenta de esto, ¿ves? Esto de acá es igual a esto que está acá, ¿sí o no? Entonces, ¿puedo aplicar absorción o no? Este es uno solo. IO, absorción. Ahí está, absorción, esto aplico. Me quedaría no P o Q. Todo esto sería no P o Q. Y P. Ahí está, eso es lo que me queda aplicando absorción. Ahí está, todo esto. En uno solo es lo mismo. Ya, pero acá hay I, O. Mira, P y no P también absorción nuevamente. ¿Qué me queda? Uso esto que está acá. Me quedaría P y Q. O Q y P, como quieras. P y Q o Q y P. Una de las dos, cualquiera es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿de ahí qué tenemos? Ya, pues ya está todo simplificado, ¿o no? ¿Es equivalente a quién, profe? Ah, ya, profe, ya me di cuenta. Entonces, eso es equivalente a P y Q, lo mismo. ¿Y eso qué significa? Hugo come pan, acá está, Hugo come pan y queso. ¿Dónde está? Hugo come pan y queso. Hugo come pan y queso. Ah, sería la D, pues. La clave E. ¿Sí o no? Entonces ya está, miren, cómo lo hemos trabajado. Que lo hemos trabajado de la manera usual, ¿estamos? Lo hemos trabajado de la manera usual, ¿no? En cada uno de los ejercicios que estamos viendo, ¿no? Propiedades estamos trabajando. Miren, parece que nos ha ganado el tiempo. Un ratito, a ver, un ratito, chicos. Un ratito, doctora. La idea es eso, ¿no? Felizmente que ¿no? En lo demás es algo similar. Después ya en las siguientes clases también vamos a repasarlo, no se preocupen. Por ejemplo, en la número 6, tómenle una captura, por favor. Igualito, mira, seguían de lo que está de rojo y el PPT está bien claro, felizmente está bien explicadito. Seguían de eso y hacen la tabla de verdad, ¿no? Seguían usando la tabla de verdad y al final ven la matriz principal que está de rosado y de moradito y ven los datos que dice. Si Gaby resolvió correctamente y en el recibimiento de Katy le dio 3 soles por cada verdad, 2 soles por cada falso que hay en la matriz principal, que es esto, ¿cuánto dinero recibió acá? Entonces simplemente usar la matriz principal y trabajar con
lo que está acá. Muy bien, tomar una captura de esos 6. En la 7 también hay algo similar, miren, no hay nada especial, miren, acá también igualito, miren. Definen en ambos casos, definen así. Para los 3 casos definen así. P. Sara se va de viaje y Omar trabaja. Con esos 2 proposiciones que defines así, todo va a salir. El 1, el 2 y el 3 sí va a salir de manera natural, te va a salir. Te basta definir P de esta manera y Q de esta manera. Reemplazas y solamente aplicas el álgebra y se va simplificando y llegas que la primera es contradicción, tautología, la segunda y la tercera contingencia. Entonces tómenle una captura, por favor. La siguiente semana también le daremos un repaso para que ustedes estén tranquilos también. En la número 8 también igualito, mira, es repetitivo, si se dan cuenta, casi los ejercicios son repetitivos. Hay que definir bien. Defines P de esta manera, Q de esta manera y R de esta manera. Y usas, acá están las herramientas que se ha usado para llegar a simplificar todo esto. Entonces, es algo parecido a lo que hemos estado trabajando. Tómenle una captura, por favor, a esa parte para que lo tengan. En la 9 también igualito, mira, se define igualito, ¿no? P. Daniel, que juega fútbol, Daniel juega basquetbol y Daniel juega voleibol. Defines y por dato te dicen de que Daniel juega voleibol. Mira, Daniel juega voleibol es verdadero, RB por dato, ya está ese dato. Y haces todo lo mismo, analizas y comienzas a reemplazar en el I, 2 I, 3 I de manera natural y te va a botar sin ningún problema. Y te va a botar la clave. Por favor, tomen una captura a la 9. Y en la siguiente clase también vamos a darle una repasada, no se preocupen. Y en la 10, miren, me dan así. Ya me definen así esta expresión. Lo único que tú haces es eso. Lo llevas a tabla de verdad. Entonces ya este es tu nuevo conector lógico. Entonces con este nuevo conector lógico tú analizas vía tablas, analizas igual. Este es tu nuevo conector. Entonces con este nuevo conector comienzas a hacer todos los cálculos con este nuevo conector. Y al final te va a salir esto, que te va a salir no P y la clave D. Entonces, no hay nada especial, solamente este es tu nuevo conector definido y con ese nuevo conector comienzas a hacer tu tabla de verdad y ahí es la matriz principal. Muy bien, chicos. Y acá están disculpen, acá están las claves de los ejercicios propuestos, por favor. Tomen una captura, ¿no? Entonces le va a servir bastante, ¿no? Muy bien, chicos, un ratito. A ver, un ratito para salir tutorado, disculpen. Ahora sí. Muy bien, chicos, nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, repasen como siempre, no se preocupen, repasaremos los últimos ejercicios que nos faltan, los daremos una repasada y sigan los mismos lineamientos. Gracias, cuídense mucho, Dios mediante, que tengan un buen fin de semana a todos ustedes. Agradecido.